Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien en este día. Seguimos en nuestro estudio acerca del Pentateuco y hoy vamos a estar hablando del Levítico 18 y un poco del 19. Y para el día de hoy he titulado este tema el pecado sexual. Y algo de lo que nosotros tenemos que entender es que la cultura moderna ha intentado redefinir la sexualidad como un derecho personal que se puede ejercer de la manera que el individuo desee. Es decir, cada uno hace de su vida sexual como bien le parezca. El comportamiento sexual se considera una elección personal, al igual que la decisión de comprar una casa, alquilar un apartamento, ir a hacer mercados o comprar ropa. Al mismo tiempo, la opinión popular prácticamente ha eliminado la palabra pecado del vocabulario de nuestra cultura. La única expresión sexual que se considera mala es en la cual la persona la que la está definiendo considera que hay algo desagradable o algo con lo cual no van sus convicciones dentro de la sexualidad. Un ejemplo, tal vez una persona considere que todo es aprobado, pero tener relaciones con un familiar ya es demasiado y es algo ya es desagradable, y en ese sentido lo catalogaría como algo malo, como un pecado o algo lo cual no se debería hacer. Sin embargo, la aceptación social varía tanto que incluso el más vil de los actos sería considerado como legítimo por muchos. Por lo tanto, antes de poder determinar por lo que el pecado sexual es tan importante, tenemos que definir el pecado sexual. Afortunadamente, el hombre nunca ha tenido el privilegio de definir el pecado. Aquel que creó la sexualidad también tiene el derecho de establecer los límites de la misma, y la Biblia es clara en cuanto a estas directrices. Y entre lo que hemos venido hablando y entre lo que hemos venido mirando, pues hoy en el Levítico 18 vamos a encontrar lo que son las prácticas sexuales prohibidas. Y dentro de esto tenemos que entender un contexto. El pueblo israelita, o antes de darse la ley, pues básicamente ellos hacían lo que creían que era necesario y lo que se debía hacer. Recordemos que uno de los propósitos de la ley y uno de los propósitos de los mandamientos es establecer qué es lo que a Dios agrada y qué es lo que no. Y dentro de esto, reconocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿cierto? Eso es lo que sería alinear nuestra conciencia a la conciencia de Dios. Y dentro de esto, pues las prácticas sexuales que se van a hablar ahorita eran en cierta manera muy comunes en el momento, en el tiempo del pueblo israelita. Este Levítico 18, vamos a empezar de pronto hablando lo que el Señor dice, versículo 4. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. El Señor, nuevamente acá nos vemos que Él nos recalca lo importante de obedecer. Y cuando Él hace referencia de que Él hizo estos decretos, de que Él hizo estas ordenanzas, nos está dejando saber de que Él sabe por qué las hizo de esta manera, ¿cierto? Porque ahora de ahí para adelante nos vamos a dar cuenta que el Señor estaba prohibiendo las relaciones entre hermanos, entre primos, entre padres, entre familiares cercanos, ¿cierto? Y esta tal vez era una práctica que se realizaba en el sentido de querer mantener la familiaridad, de querer poblar la tierra, ¿cierto? Una costumbre en la cual se llegaba a practicar porque no había el por qué tenerlo como un pecado o algo malo. Sencillamente era la manera en la que se procreaban o se llevaban en este tiempo. Entonces, cuando el Señor empieza diciendo que realmente ellos deben obedecer, es porque el Señor sabía o les quería dar a entender que Él tenía el control de las cosas y Él sabía por qué decía, ¿cierto? Él no se le escapa nada de las manos. Y empiezo con esto porque hoy en día muchas
de las cosas que nosotros avalamos, que permitimos, en cierta manera le estamos diciendo a Dios: Dios, tú te equivocaste, hay algo dentro de lo cual tú no percibiste y creo que nosotros deberíamos tomar una mejor decisión y avalar lo que esta persona cree que está haciendo o cree que está creyendo que está bien hecho, ¿cierto? Entonces vamos a ver que toda la primera parte nos habla básicamente de eso: no tener relaciones sexuales con la hermana, con el papá, con el tío, con la madrastra, con la hermanastra y demás cosas. Ya luego no viene y dice, versículo 18: mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ellas. Versículo 19: no tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. 20: no te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch. 21: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. 23: un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. 24: no se contaminen con ninguna de esas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Hasta aquí vemos que el Señor básicamente nos está hablando de la fornicación, del adulterio, del incesto, de la zoofilia y demás, de la homosexualidad. Dentro de estas prácticas, ¿cierto?, es algo de lo cual vivimos hoy en día, pero también se vivía en la antigüedad, ¿cierto? El punto antes de la ley es que antes de la ley no había un conocimiento de qué era bueno y qué era malo, pero a partir de la ley ya condenaba lo que era bueno y lo que no era. Y en este momento el Señor estaba siendo muy explícito en ciertas prácticas que no agradaban a Dios, ¿cierto? Porque llegaba a corromper el diseño original dentro de la sexualidad. Y dentro de eso tenemos que entender que la sexualidad está hecha para la reproducción, y la sexualidad está hecha dentro de uno de los placeres que el Señor permite vivir dentro de un contexto llamado matrimonio, ¿cierto? Y partiendo de esto, reconocer que el sexo no es malo. Es malo tenerlo fuera de los parámetros que el Señor lo ha establecido o dentro de los cuales Él lo creó. Y dentro de esto los problemas que hoy en día tenemos. Y hoy en día nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir bajo los parámetros de la Biblia. Porque hoy en día se viven conceptos de los cuales no son guiados bajo la Biblia, ¿cierto? Por lo menos cuando nosotros entendemos la palabra noviazgo, el noviazgo como tal en la Biblia no se ve reflejado. Se ve reflejado el matrimonio, que era un compromiso para toda la vida. Y si nosotros vamos al comienzo del acto matrimonial, el acto matrimonial consistía en un compromiso. Más allá de una celebración ritual y demás que ha ido en cierta manera evolucionando a partir de los años, ¿cierto? Pero en un principio solo el acto del matrimonio, de unir las vidas, ¿cierto?, se daba con el conocerse, es decir, con tener la relación sexual, y eso era un compromiso para toda la vida, dentro de lo cual cada día se ha ido perdiendo más ese valor significativo. Y aquí es donde nosotros debemos entender que el noviazgo como tal nosotros no lo vemos reflejado en la Biblia, ¿cierto? Vemos sencillamente el salto al matrimonio como un compromiso para toda la vida. Entonces el noviazgo debe ser un salto de preparación para el matrimonio. Y esto es a todos los que estamos escuchando este devocional. Si tú estás en un noviazgo y ese no es tu propósito, como cristiano deberías de plantearte cuál es tu propósito en el noviazgo. Porque el noviazgo puede permitir que la tentación crezca y nos lleve al pecado y alejarnos en sí del propósito de Dios. El pecado sexual es uno de los más graves que podemos tener en nuestras vidas, porque es algo lo cual nosotros decidimos hacer por nuestra propia voluntad, y es algo lo cual nos lleva a alejarnos de Dios por la culpa que se puede llegar a sentir, a vivir de acuerdo a lo que hemos cometido. Y es algo que hoy en día tristemente se vive en nuestra sociedad, el pecado sexual, en lo cual cada día son más las aberraciones que se aprueban, y cada día se da más desprestigio al matrimonio y a la sexualidad dentro de este mismo. Entonces, como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra tarea?
permanecer en los parámetros y en los principios de la Biblia, ¿cierto? Permanecer dentro de lo que el Señor nos enseña y compartirlo a los demás y enseñarlo a nuestros hijos, los que ya tenemos hijos o los que tendremos, ¿cierto? Porque una de las cosas que hoy más lucha esta sociedad es con la pornografía. Y la pornografía en sí es lo que lleva a los demás pecados. Porque cuando nosotros nos damos cuenta todo el material sexual que se encuentra en la pornografía, pues en cierta manera nos vemos totalmente relacionados con lo que acabamos de leer. Con todas esas cosas donde usted ve relaciones con los padres, con las madres, con las hermanas y demás. Todo eso es un material sexual que hoy en día es lo que lleva a la excitación de las personas. Es lo que lleva a la imaginación, a esas fantasías sexuales, que el problema de las fantasías sexuales es que no te permiten vivir y disfrutar de las relaciones sexuales dentro del contexto matrimonial. Dentro de esto es lo que te lleva a buscar placer en otros lugares, en otras personas o en otras circunstancias. Dentro de esto es un tema un poco más extenso, pero lo quiero dejar hasta aquí para que nosotros replanteemos cuáles son nuestras perspectivas referente a ciertos aspectos de los cuales la sociedad hoy lo aprueba y de hecho castiga a aquellos que no sean solidarios o no sean simpatizantes con estos movimientos. Pero la palabra de Dios es muy explícita cuando nos lleva a definir nuestra fe, nuestras creencias y nuestros principios. Nosotros vivimos para Dios y confiamos en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha escrito, o sencillamente confiamos a cierta manera en lo que nos conviene, o no tenemos filtros y sencillamente todo es igual, todo lo que nos ofrece el mundo, tanto lo que nos ofrece Dios. Porque en solo estas tres opciones que te he dado, hay una gran diferencia en qué clase de cristiano estamos siendo todos nosotros. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo devocional en el cual compartimos contigo y aprendemos de tu palabra. Señor, hoy te pedimos que seas tú ayudándonos a creer, Señor, en tus principios, en tu palabra, Señor, en tus mandamientos. Te queremos pedir, Señor, que seas tú dándonos la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento para reconocer y saber, Señor, que tú has dispuesto las cosas por un propósito, Señor. Tú no nos llamas a odiar, Señor, a los que no siguen tus principios y tus mandamientos, pero como cristianos sí nos llamas, Padre, a mantenernos en ellos y a dar ejemplo, Señor, de lo que tú eres capaz de hacer en nosotros, los que nos mantenemos, Señor, en tu palabra, en tus principios y bajo tu voluntad. Por eso, bendito Dios, primero te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado en alguna de estas cosas que estamos hablando. Si, Señor, estamos en relaciones, Padre, noviazgos o aún, Señor, relaciones abiertas en las cuales estamos pecando en contra tuyo primeramente, Señor, pero también en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestro templo, Señor, el templo del Espíritu Santo. Por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a salir, a mejorar y a cada día vivir, Señor, bajo tus propósitos, bajo tus principios, Señor. Gracias te damos por este día. Ante estas situaciones que vivimos hoy en la sociedad, Señor, ante tanto libertinaje, papá, ante tanta revolución, si se podría llamar sexual, pero es una revolución que va completamente opuesta, Señor, a tus principios y mandamientos, te pedimos que nos ayudes y nos des entendimiento, Señor, para saber, Señor, y reconocer tus principios, Padre, para mantenerlos, Señor, para cada día edificarlos, pero sobre todo para vivirlos en nuestras vidas y de esta manera, Señor, compartirlos a los demás con amor y sin odio, Señor. Gracias te damos por este día, bendice nuestros quehaceres y llévanos por tu preciosa voluntad. En tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.